Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles. ¿Qué tal, Carlos, José, Lisauli, Jesús, César, Yuibac? Bueno, son los a quienes ven mi pantalla, pero saludo a todas las personas que nos acompañan en esta sesión de este módulo sobre derecho de asociación, ¿verdad? Entonces, es un enorme gusto, un enorme placer estar con ustedes para hablar de este importantísimo derecho político electoral. Entonces, vamos a arrancar. Me presento para con quienes no he tenido el gusto de estar en otra actividad académica. Mi nombre es Alejandra Tello Mendoza y soy profesora investigadora de la EGE. Entonces, es un placer enorme a quienes no conozco estar aquí con ustedes esta mañana y con los demás volver a tener un espacio para reflexionar sobre los derechos políticos. Permítanme empezar a compartir la presentación que tenemos preparada. Denme unos segundos. Bueno, antes de poner la presentación, quería preguntarles a ustedes, ¿cuál creen ustedes que sea la principal diferencia entre el derecho de reunión, que ya estuvieron ustedes analizándolo hace unos días, ¿verdad? El derecho de asociación y el derecho de afiliación? ¿Cuál será la diferencia básica, fundamental? Derecho de reunión, por un lado, derecho de asociación, por otro, y derecho de afiliación. ¿Alguien? ¿Alguna idea que nos quieran compartir? ¿Reflexión? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, te escuchamos. Qué Muy gusto. buenos días, maestra Alejandra. Siempre un gusto verte y compartir. Compañeras, compañeros, buen inicio de semana. Bueno, si me permites, pues más que diferencia, yo le veo un hilo conductor a los tres derechos, que es la libertad de los individuos, de los ciudadanos, a reunirse, a asociarse y a afiliarse. O sea, hay como un hilo conductor. Son diferentes, pero están concatenados, se complementan, digamos, para diversos propósitos. Ya lo platicábamos en sesiones anteriores. Pues una es, por ejemplo, la creación, formación de sindicatos, otra, la de partidos políticos, agrupaciones políticas, pero si me preguntas diferencias, pues me gustaría escucharles. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Carlos. Me gusta mucho esta visión, ¿no? Me parece que es fundamental siempre recordar la interdependencia de los derechos humanos, porque efectivamente no podemos separarlos, ¿no? No podemos separarlos unos de otros. Cuando se afecta un derecho, se estará seguramente afectando otro derecho humano. Entonces, me parece fundamental esta concepción que aquí nos comparte Carlos Oropesa. De la misma manera, va a ser muy difícil separar muchas de las veces el derecho de reunión con el derecho de asociación y el derecho de afiliación. Pero ¿cómo podríamos distinguirlos? Sobre todo entre el derecho de reunión y el derecho de asociación. Bueno, antes vamos a escuchar a Edgar, que acaba de levantar la mano. Gracias. Muy Bueno, buenos buenos días. días a todos. Los dos son derechos fundamentales y están relacionados tanto con la libertad de asociación como con la de expresión. Y como ya lo mencionaron, están estrechamente relacionados, pero hay algunas diferencias importantes entre ellos. Bueno, el derecho de reunión nos referimos a cuando las personas pueden reunirse pacíficamente con fines lícitos. Esto es, que las personas tienen el derecho de congregarse, de encontrarse en lugares públicos o lugares privados, y en esos lugares pueden expresar sus opiniones, intercambiar sus ideas, no sé, participar en actividades colectivas. Y este derecho creo que se ejerce de manera temporal, ya sea en una reunión, como lo mencionaba, pública o privada, siempre y cuando sea pacífica y no se infrinja la ley.
Por otro lado, el derecho de asociación se refiere a que las personas pueden formar y unirse, válgase la redundancia, en asociaciones, pueden ser organizaciones, pueden ser grupos, y por lo general tienen un propósito en común. Esto es que permite que las personas se puedan unir, no sé, de manera voluntaria, y de esta forma perseguir una serie de objetivos, ya sean sociales, políticos, incluso económicos o culturales. Además, las asociaciones pueden ser formales, como las no gubernamentales, por ejemplo, los sindicatos, los partidos políticos inclusive, o también pueden ser informales, como los, no sé, un club deportivo, grupos de lectura, de interés, y este derecho de asociación implicaría, pues no sé, la libertad de crear y participar pues en esas mismas organizaciones. Entonces, la principal diferencia radicaría principalmente el que el derecho de reunión se refiere propiamente a reunirse y expresarse de manera colectiva en algún lugar determinado, mientras que el segundo de los derechos se refiere o se referiría a cómo nosotros formamos organizaciones en la búsqueda de un propósito en común. Aunque ambos, hay que recalcarlo, son derechos fundamentales y que giran en torno a la libertad de expresión y principalmente a la participación ciudadana en una sociedad democrática. Sería cuanto, maestra Tello. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Me parece que ya estamos entrando al punto, ¿no? Francisco Ponce, muy buenos días, escuchamos. Gracias, buenos días. Yo vería la herencia desde el punto de la temporalidad. Por ejemplo, en la reunión nos podemos reunir de manera transitoria, como bien están diciendo, para efecto de una modificación. Pero en la asociación ya buscamos como que una permanencia de objetivos a mediano o largo plazo, y eso requiere una estructura interna de organización, y es por eso que da lugar a asociaciones, sociedades organizadas. Y el de afiliación sería un partido político, pues es una asociación, pero ya encaminado para el acceso al poder. Entonces, sería la diferencia que yo tendría que notar. Muchísimas gracias, Francisco, Edgar, Carlos, quienes participaron. Efectivamente, la temporalidad básicamente es el elemento central que nos puede ayudar en un momento dado a distinguir, silencio, que nos puede ayudar a distinguir justamente entre el derecho de reunión y la libertad o derecho de asociación, ¿no? Porque justamente el propósito, bueno, sí, déjenme compartir la presentación del derecho de asociación, básicamente es que no necesariamente siempre pueden terminar en una sociedad formalmente constituida, pero es sí crear una persona moral, ¿no? O una persona con personalidad jurídica propia, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nos refieren varios constitucionalistas, Miguel Carbonell, por mencionar un ejemplo, Jesús Orozco Enríquez, ¿no? Que básicamente esa es la diferencia, el hecho de la temporalidad, ¿no? Y pues también, espérenme, ahora sí voy a compartir la presentación. Ay, no, pero se comparte otra pantalla. Espérenme. Aquí está. Sí se veía, ¿verdad? No, entonces miren, la libertad de asociación, como el derecho de reunión o el derecho de afiliación, todos son derechos fundamentales, ¿no? Porque están reconocidos en nuestra Constitución, pero también, bueno, en la Constitución desde 1857, ahorita hablamos de ello, también en la de 1917, en el artículo 9, son derechos fundamentales en ese sentido por su reconocimiento constitucional. Pero, como mencionábamos, es ese elemento, ¿no? La reunión puede ser esporádica y si bien en ambos se solicita, ¿no? Tener fines, objetivos lícitos, el derecho de asociación puede tener
mayor temporalidad, ¿no? Busca tener sobre todo, como vamos a leer esta definición, la libertad de asociación constituye un derecho fundamental que permite a las personas asociarse unas a otras para crear una entidad con personalidad jurídica propia que les permita la realización de sus fines siempre que no rebasen las restricciones previstas en la ley y las cuales deberán ser necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y las libertades de los demás. Entonces, sobre todo, como nos decía Francisco, ¿verdad? Ven acá. Es justamente la temporalidad. Ahora, fíjense que les quiero compartir justamente algunas reflexiones sobre el derecho, bueno, el derecho de afiliación no mencioné antes, ¿no? El derecho de afiliación pues tiene que ver justamente con ese derecho a pertenecer a esas asociaciones, ¿verdad?, que se van creando, y específicamente en la materia político-electoral, pues nos vamos a referir a dos, básicamente, tipo de asociaciones, que son, por un lado, los partidos políticos como entidades de interés público y las principales instituciones, asociaciones que buscan justamente ser los vehículos de la ciudadanía para aspirar a los cargos de elección popular, pero también tienen fines muy específicos que son justamente los de promover la cultura democrática, la participación, la paridad de género. Y ahora vamos a hablar de ellos, pero les quiero un poco compartir unas reflexiones, porque el derecho de asociación, como podríamos ver en las siguientes reflexiones de Alexis de Tocqueville o de Rousseau, pues tiene que ver muchísimo con el mismo derecho a crear un pacto social, es decir, a crear el propio Estado, ¿no? Entonces, miren esta reflexión de Alexis de Tocqueville. Después de la libertad de obrar solo, la más natural al hombre es la de combinar sus esfuerzos con sus semejantes y obrar en común. El derecho de asociación, nos dice Tocqueville, me parece casi tan inalienable por su naturaleza como la libertad individual. El legislador no puede querer destruirlo sin atacar a la sociedad misma, ¿no? Entonces, pues simplemente el derecho de asociación es tan importante porque es lo que nos permite, de entrada, estar bajo una sociedad, buscar una sociedad democrática, buscar justamente a través, ¿no?, de esta idea racionalista, contractualista, ¿no?, vivir por voluntad propia bajo un contrato social, ¿no? Entonces, también vean cómo se refiere Rousseau en su famosa obra El contrato social, ¿no? Vean esta, nos dice Rousseau? Tiene partes muy interesantes, ¿no? En todo el contrato social nos dice, ¿por qué los seres humanos vivimos entre cadenas? Hasta el mismo que se cree amo no deja por eso de ser esclavo. ¿Qué hizo? ¿Cómo se dio este proceso histórico? Lo ignoro. ¿Pero qué le da legitimidad? La voluntad de las personas de querer justamente formar un Estado. Entonces, por un lado, nos da la idea de la legitimidad, que básicamente asociarnos por voluntad propia es el fundamento de la legitimidad del Estado en la modernidad. O sea, vean qué tan importante es en ese sentido la concepción del derecho de asociación dentro de una teoría filosófica o teoría política tan importante como la del contractualismo, ¿no? Porque sustenta la justificación del propio Estado moderno. Si unos mandan y otros obedecen, ya no es por una cuestión de derecho natural o derecho divino o porque unos tienen sangre azul, o como diría John Locke, que se burlaba, ¿no?, de los fundamentos del derecho divino, no porque alguien sea descendiente directo de Adán y de Eva, ¿no?, sino justamente es porque así lo determinamos por voluntad, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el propósito de ese contrato social?
y aquí es donde Rousseau pronuncia una de las más famosas frases del contrato social, señala, encontrar, vean esto, una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental cuya resolución da el contrato social. Entonces, bueno, podríamos ahí hacer muchísimas más consideraciones, reflexiones filosóficas sobre la relación misma, ¿no? Y la importancia fundamental del derecho de asociación con la creación de la sociedad misma, con la creación del Estado, con la idea de este pacto, de este contrato social, que también hay muchas críticas, ¿no? Mucho se ha dicho, bueno, ¿en qué momento nazco yo, Alejandro Tello, y me dicen, oye, ¿quieres formar parte de la sociedad? Firma aquí un contrato social. Evidentemente, eso nunca pasa. También, si lo queremos de ver desde el punto de vista antropológico, pues también es complejo, ¿no? Ver, o histórico, pues en qué momento se pidió a mis padres, a los padres de mis padres, a mis abuelos, bisabuelos, ¿cierto? Que firmaran un pacto social. Pareciera, ¿no? Que estamos como muchas veces condenados a vivir en sociedad porque así ya nacimos. Entonces, bueno, hay muchas críticas que podemos hacer a esta idea del contrato social, pero sobre todo es un instrumento racional, hipotético, que se va desarrollando desde la filosofía política y jurídica en la modernidad para racionalizar la legitimidad, la justificación teórica del Estado, ¿no? Entonces, no es una cuestión que haya pasado realmente, antropológicamente, históricamente, sino que es algo que ocurre de forma hipotética, de manera racional, ¿no? Para justificar las sociedades humanas y una de las más importantes sociedades humanas que es el Estado, ¿no? En el mismo contrato social, pues nos dice Rousseau que hay muchas sociedades, la más antigua refiere, dice, hay muchas asociaciones en la sociedad, ¿no? La más antigua es la familia. La familia en un principio es una asociación natural, porque al principio nacen los hijos y necesitan sí o sí estar al cuidado de los padres, y eso se da de manera natural para que no mueran los bebés, los pequeños hijos. Pero después, el hecho de que las familias se sigan manteniendo con el tiempo no es una cuestión natural, dice Rousseau, es una cuestión convencional. Entonces, la familia, cuando subsiste, ¿por qué si ya tenemos 30 años, seguimos reuniéndonos con nuestros padres, con nuestros hermanos, seguimos yendo juntos de vacaciones, vamos a comer con ellos a restaurantes? Porque es una convención, una creación. Decidimos estar con ellos en esa primera asociación que es la familia, ¿no? Y bueno, mucho se ha dicho sobre la familia y la importancia de la familia como núcleo átomo de la sociedad, pero justamente, ¿no? También los contractualistas, desde Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, pues justamente refieren que ese convencionalismo del que habla Rousseau es la diferencia central, ¿no? Entre la concepción aristotélica del Estado como natural a la concepción hobbesiana contractualista moderna del Estado como un artificio, ¿no? Entonces, bueno, se supone que los seres humanos, por voluntad propia, estamos en sociedades, las diferentes asociaciones por una cuestión convencional, y asimismo estamos bajo el yugo, como diría Rousseau, bajo la cadena de un Estado por voluntad. Y como diría Hobbes, en parte por las pasiones, en parte por la razón, pero es para no vivir una vida como la que tendríamos en un estado de naturaleza, pobre, tosca, embrutecida y breve, ¿no? Entonces hay elementos de racionalidad, pero también algunas pasiones que en un momento dado nos llevan a los seres humanos a decir, creo que uniéndonos por objetivos comunes, uniendo nuestras fuerzas, podemos vivir mejor
que viviendo por nuestras fuerzas individuales, por la ley del más fuerte, en un estado de naturaleza en donde viviríamos siendo el hombre del propio hombre, como diría Hobbes, ¿no? Que nunca encontré la frase donde eso lo dice Hobbes realmente en el Leviatán. Si ustedes encuentran esa frase, qué magnífico. Yo no la he encontrado, pero bueno, además, bueno, entonces, insisto, podremos hacer aquí, llevarnos todas las 2 horas a lo mejor debatiendo sobre las sociedades humanas, sobre su carácter natural, su carácter convencional, sobre la naturaleza del Estado. Si a mí me preguntaron o no si quería estar en un Estado, pero lo relevante aquí es justamente eso, ¿no? Dimensionar la relevancia del derecho de asociación, justamente como un derecho que nos lleva a los seres humanos a lograr crear con el tiempo personas jurídicas, ¿no? Con una personalidad propia que puede lograr esas personas con personalidad, bueno, esas personas que creamos, esos entes, esas entidades con personalidad jurídica propia que creamos, nos permiten a los seres humanos alcanzar muy valiosos fines que pueden ser, como los mencionaban aquí sus compañeros, ¿no? Desde tener una familia, desde tener un club de ajedrez, desde tener un sindicato, desde asociarnos de manera mercantil para promover nuestros negocios, alguna empresa, para crear justamente una organización de la sociedad civil, para crear una agrupación política nacional o un partido político, ¿no? Que son las formas en cómo se manifiesta el derecho de asociación en nuestra materia, en el derecho electoral, ¿no? Pero bueno, antes de entrar a ver la evolución del derecho de asociación en estos 2 rubros, sobre todo, ¿no? En las agrupaciones políticas nacionales, de las cuales casi no hablamos. Generalmente estamos hablando de los partidos políticos, pero hay otra forma de asociarnos. Todos los ciudadanas, tenemos derecho a justamente crear una agrupación política nacional. ¿Qué hay de esas asociaciones, agrupaciones políticas nacionales? ¿Para qué sirven? ¿Para qué fueron creadas? ¿Cómo evolucionaron en el tiempo? Pero antes vamos a ver qué dice nuestra Constitución sobre el derecho de asociación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 9, establece que no se podrá coartar el derecho a asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Bueno, aquí ya vemos una primera restricción, ¿no? El derecho de asociación, como básicamente todos los derechos humanos, como todos los derechos fundamentales, no son ilimitados, no son absolutos, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí ya estamos viendo en el artículo 9 que este derecho de asociación está limitado justamente para quien tiene la calidad de ciudadano o ciudadana, ¿no? Mexicanos, mexicanas. En el marco internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 20 que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Por su parte, los artículos 16 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos disponen que todas las personas tienen derecho de asociarse libremente con fines políticos y que este derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Entonces, básicamente, las restricciones al derecho de asociación o la regulación que podamos encontrar en los países parte
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen que estar previstas en una ley, ¿verdad? No pueden estas restricciones inventarse de un día a otro por las autoridades electorales, ¿verdad? Por las autoridades del Estado. Deben ser necesarias en una sociedad democrática para garantizar el interés de la seguridad nacional, el orden público, o para proteger la salud o la moral o los derechos y libertades de los terceros, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Que muchas veces, bueno, mañana en la segunda sesión, justamente vamos a ver cómo nos podemos meter en muchos dilemas, justamente cuando el derecho de asociación puede justamente entrar en contradicción, en colisión, en tensión con otros principios constitucionales, como es el de la equidad en la competencia. Hace poco estaba justamente, bueno, hace unos días estaba leyendo la sentencia del Tribunal Electoral que confirma las medidas cautelares que emite el Instituto Nacional Electoral sobre estas denuncias que están llegando de actos anticipados de precampaña, justamente por Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, etcétera, ¿no? Estas personas que están, que a la vista pública están ya prácticamente en campaña, ¿cierto? Decimos, ya están en campaña estas personas. Y entonces hay denuncias, ¿no? Tanto de Movimiento Ciudadano como del PRD y otras personas, justamente denunciando esto, que están haciendo actos anticipados de campaña, posible uso de recursos públicos en violación al artículo 134 constitucional, y que esto puede justamente poner en riesgo la equidad en la competencia, ¿no? Tener una sobreexposición en la vida pública, empezar campaña de manera previa, podría justamente poner en una condición de inequidad a los posibles futuros participantes de esta tan importante contienda presidencial que tendremos en 2024. Entonces, es muy interesante. Ahorita, evidentemente, las autoridades no han juzgado el fondo, ¿verdad? Han juzgado ya una cantidad impresionante de quejas, ¿no? Simplemente aquí tengo anotado, por mencionar algunas, déjenles digo, porque es que me estaba estudiando el caso la semana pasada. Esperen, déjenme les digo. Simplemente, ay no, tengo perdidas mis notas. Bueno, o sea, más de 200 quejas, si no mal recuerdo, mañana lo vemos bien este caso, ¿no? En contra de Claudia Sheinbaum, por todas estas bardas, ¿no? Que decían, es Claudia, todos los ciudadanos hemos visto estos espectaculares, no solo en Ciudad de México, sino en todo el país, ¿verdad? Entonces, la verdad es un hecho público notorio, si bien se han resuelto justamente muchas de estas denuncias ya en lo individual, en algunos casos se ha determinado responsabilidad, en otros no. Lo interesante de estas medidas cautelares es que de esta denuncia del procedimiento especial sancionador, es que se está denunciando y se está haciendo un análisis en conjunto, ¿no? Para analizarse una estrategia, obviamente, sistemática de estas personas de Morena, justamente que pudiera poner en riesgo un principio como el de equidad en la competencia y otros como el de la neutralidad gubernamental o posibles violaciones al artículo 134 constitucional. Entonces, hasta ahorita, las medidas cautelares en tutela preventiva se han emitido a favor y se confirmó una de la primera parte de estas denuncias por sala superior, dándole la razón al INE, justamente invitando a Morena y a estas personas a no llamar al voto, ¿cierto? A una serie de acciones para no comprometer
los principios constitucionales de cara a la elección de 2024. Lo interesante justamente va a ser ver la sentencia de sala especializada y la conversación que tenga, ¿no?, entre sala especializada, sala superior, sobre este importante tema. Pero ¿por qué les estoy mencionando esto que tiene que ver con el derecho de asociación? Porque justamente los argumentos de Morena y de estas personas, estos personajes públicos, justamente están hablando del derecho de asociación, ¿no? Señalan que prohibir, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto, reunirse, ir justamente, viajar por el país, viola su derecho a reunirse, el derecho de asociación, de justamente de tener partidos políticos y de poder justamente en estos partidos políticos plantear temas de interés nacional. Entonces está interesante, ¿eh? O sea, sí plantean cuestiones que nos tendrán que hacer justamente pensar, ¿no? Y recordemos que una restricción al derecho de asociación, a la libertad de reunión, pues tiene que estar claramente restringida, ¿no?, regulada en una ley. Entonces, bueno, mañana lo analizamos, vayan pensando sus argumentos. Si pueden, lean la sentencia. Ahorita les digo qué sentencia es. Aquí lo tengo. Para que la sentencia de la primera parte de estas denuncias es la SUB-REP 138-2023 y acumulados. Repito, SUB-REP 138-2023 y acumulados. Y justamente se está poniendo en entredicho, ¿no? O se está justificando todo este tipo de actos. Buscan ampararse en la libertad de expresión, por un lado, pero también en el derecho de asociación y en el derecho de reunión. Entonces, mañana analizamos desde la perspectiva de una servidora, y me gustaría mucho conocer también su opinión, qué tan fundamentado podrían estar estos argumentos, ¿no? Y bueno, evidentemente esperando a que las autoridades, con la última palabra, decidan este caso. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, finalmente, podríamos decir que el artículo 9 constitucional regula el derecho de asociación en términos generales, el derecho de asociación en general para asociarse en una organización mercantil, en una organización de la sociedad civil, ¿no? En general, hablamos de la asociación en general, pero en la materia político-electoral, el derecho de asociación política está regulada sobre todo o reconocido desde los artículos 35, fracción tercera, y 41, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución Federal, como un derecho de la ciudadanía a participar en forma pacífica en los asuntos políticos del país, para lo cual podrán crear partidos políticos y afiliarse libre e individualmente, ¿no? Entonces, vemos que sobre todo es la figura de los partidos políticos la que está reconocida desde la Constitución, ¿no? Y bueno, aquí les comparto el link de esta sentencia que también mañana vamos a analizar, que es la SUB-RAP 69-2017, en donde justamente se plantean uno de los problemas sobre algunas regulaciones que tenemos en México sobre el derecho de asociación y el derecho de afiliación. Por ejemplo, hay una prohibición muy clara en nuestra normativa electoral, sobre todo en la Ley General de Partidos Políticos, en el sentido de que los ciudadanas mexicanas no pueden afiliarse, ¿no?, a más de un partido político, ¿no? Si tú quieres asociarte libremente a un partido político, lo puedes hacer, pero no puedes hacerlo en más de uno, en más de dos. Entonces, bueno, esta es una de las sentencias donde se crea esta tesis de jurisprudencia. Bueno, no es una jurisprudencia, es una tesis, ¿verdad? Una tesis relevante en donde justamente se señala que
esto que estamos comentando, ¿no? Que el derecho de asociación no es absoluto y que evidentemente puede estar regulado de manera previa en una legislación para cumplir con fines constitucionales. Y en este caso, si se permitiera, ¿no? Que justamente la ciudadanía nos pudiéramos afiliar a más de un partido político, pues se perdería, se desnaturalizaría la misma esencia, el propósito, el fin de los partidos políticos, ¿no? Y nos podrían llevar a supuestos constitucionales en procesos electorales que podrían poner en jaque pues el mismo sistema de partidos, ¿no? Entonces, esta sentencia también, si la quieren ir leyendo, si pueden, si tienen tiempo para mañana, también la vamos a comentar. Además de los casos en donde justamente recientemente el INE aprobó muy recientemente la aprobación de 8 agrupaciones políticas nacionales, entre ellas la primera con un propósito o con el amparo de la población LGBTIQ+, es el movimiento Arcoíris. Entonces está muy interesante y por ahí también, ¿no?, había una agrupación política que se le acusaba de ser religiosa. Entonces vamos a analizar esto también el día de mañana. Pero bueno, vámonos con la historia del derecho de asociación, que básicamente empieza a regularse, a reconocerse en la Constitución de 1857, porque en las constituciones previas, es decir, en la Constitución de 1824 o en la Constitución de Cádiz, y los sucesivos documentos constitucionales que se emitieron hasta antes de 1857 no reconocían el derecho de asociación, lo omitían o bien lo prohibían, ¿no? Entonces, simplemente movamos nuestra imaginación, nuestra memoria histórica un poco, y pues bueno, además de que no estaba reconocido a nivel constitucional, pues también pues pensemos, ¿no? La gran inestabilidad política de la época, ciertamente, ¿no? Pensemos simplemente cómo se llevó a cabo los procesos de independencia en nuestro país. Pues básicamente tenían que ser reuniones muy privadas, ¿no? No se podían reunir, asociar justamente los insurgentes, ¿verdad? Para promover la independencia, ¿verdad?, de México, de la colonia, de la monarquía española. Evidentemente tenían que hacerlo a escondidas. Recordemos esta gran conspiración de Querétaro, ¿no? O estas tertulias que se hacían, pues que si bien todo el mundo sabía que a lo mejor había conspiraciones en esas tertulias, pues lo cierto es que pues no había evidentemente partidos políticos o agrupaciones políticas en esos momentos. Había los grandes bandos, las grandes facciones, los liberales, los conservadores, pero nadie se asociaba, ¿no?, como tal para con fines políticos propiamente, ¿no? Evidentemente había muchas organizaciones gremiales, clericales, militares, en la época, ¿verdad?, de la Nueva España y durante el México independiente, pero con fines políticos, evidentemente no, estaban prohibidos. Y bueno, además, pues sabemos la gran inestabilidad que hubo, la gran lucha entre los liberales y los conservadores, las logias masónicas, la logia yorquina, la logia escocesa, que también sembraron los grandes conflictos básicamente del siglo XIX. Entonces, pues es muy difícil hablar, ¿no?, del derecho de asociación como una garantía durante todo el siglo XIX. También lo vamos a ver que la gran parte del siglo XX, sobre todo porque tuvimos durante la mayor parte del siglo XX un sistema de partido hegemónico en donde pues no había por parte del sistema oportunidades e incentivos, vías institucionales, canales institucionales para que las personas pudieran plenamente ejercer el derecho de asociación política. Y bueno, es básicamente en la Constitución
de 1857 que garantiza expresamente este derecho en el artículo 9, establecía que los ciudadanos tenían el derecho de asociarse para cualquier fin lícito, siempre y cuando no se perturbara el orden público, ni se atentara contra la moral y las buenas costumbres. Básicamente, ¿no? Se dice mucho que la Constitución de 1917 intentaba hacer una reforma básicamente de la Constitución de 1857. Sabemos que al final es otra constitución, una constitución diferente, pero muchas veces en el vocabulario de la época se habla mucho de reforma, ¿no? Que la Constitución del 17 no cambia mucho de la del 57. Bueno, también la de 1824, pues las tres son constituciones republicanas, federalistas, pero al final es otra constitución. Pero básicamente nuestra constitución actual retoma, reafirma este derecho de asociación, también en el artículo 9, como lo tenía la Constitución de 1857. Y en esta versión constitucional se estableció que el ejercicio de este derecho solo podría ser restringido por autoridad judicial, ¿no? Cuando se atentara contra la vida interna de la República, la seguridad o el orden público, o se cometieran delitos. Entonces, bueno, está reconocido en nuestra Constitución y básicamente no ha sido reformado el artículo 9 constitucional en materia de derecho de asociación. Entonces, pues bueno, es algo muy bueno que tenga una tradición constitucional importante el derecho de asociación. Sin embargo, siempre es bien importante, ¿no?, hacer esa distinción entre lo que existe en la vida real y lo que existe en la formalidad jurídica, ¿no? No basta con que un derecho esté enmarcado en la Constitución, esté reconocido en la Constitución, porque como diría el magistrado Felipe Lamata, que me gusta mucho cuando dice esto, porque eso solo es poesía constitucional, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Tenemos reconocido el derecho de asociación desde 1857, la Constitución del 17, pero ¿qué tanto se ha tutelado? ¿Qué tanto se ha ejercido plenamente este derecho por la ciudadanía mexicana desde que somos un país independiente, desde que se hizo la restauración de la República, después del Segundo Imperio Mexicano? ¿Qué tanto se ha reconocido este derecho? Se ha ejercido, más bien, se ha ejercido este derecho desde la Revolución Mexicana, porque evidentemente con Porfirio Díaz y su dictadura no había posibilidad de asociarse políticamente más que en los famosos clubs políticos. Estos clubs políticos estaban muy pues controlados por la dictadura personalista de Díaz. Estos clubs políticos, como hemos mencionado, pues no podían ir en contra de la ideología de la dictadura, criticar al gobierno, cuestionarlo, porque evidentemente terminaban quienes criticaban duramente a la dictadura y quienes empezaban, ¿no?, a aglutinarse, a asociarse con ese propósito de mostrar la pluralidad ideológica que siempre existe en una sociedad, pero que muchas veces se reprime por la intolerancia de los sistemas políticos. Entonces terminaban siendo exiliados, cooptados y en el peor de los casos fusilados, ¿no?, desaparecidos. Entonces, bueno, por eso es bien importante, ¿no?, justamente hacer ese contraste entre lo que se dice en la norma, lo que dice la poesía constitucional y lo que realmente pasa en los hechos, en la vida diaria de las personas mexicanas, mexicanos, qué tanto realmente ejercemos nuestro derecho de asociación. Bueno, para ver un poco eso, vale la pena justamente ver la evolución de la regulación propiamente de los partidos políticos en la historia de nuestro país y de las agrupaciones políticas nacionales. Entonces vamos a analizar
brevemente que justamente el derecho de asociación como tal, pues ya decíamos, está contenido desde la Constitución de 1857, la Ley Electoral de Madero, también, perdonen si es que en algunas clases, en otras clases siempre utilizo mucho estos datos, estas fechas históricas. Si han tenido una clase conmigo y esto les resulta muy repetitivo, discúlpenme, pero justamente hay que observar, ¿no? Cómo el derecho de asociación, pues evidentemente está ligado a la historia, a la regulación propiamente de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, de las agrupaciones políticas nacionales, como principales caminos para ejercer el derecho de asociación política electoral. Entonces, bueno, en 1911 se regulan por primera vez los partidos políticos, entonces podemos ver que va a haber una gran libertad en un primer momento para ejercer el derecho de asociación, porque básicamente los requisitos para conformar nuevos partidos políticos eran mínimos. Para crear un partido político se necesitaba una asamblea constitutiva de 100 ciudadanos en acta formal, elegir junta directiva y un programa político, y básicamente ya teníamos un partido político. Entonces, realmente este derecho de asociación política no encontraba mayores restricciones, y fue en ese contexto que empezamos a ver la creación de una gran cantidad de partidos políticos, ¿no? Partidos políticos que se empiezan a crear al amparo de los caudillos de la Revolución Mexicana. Entonces, se crean entre los principales partidos políticos, pues, bueno, antes de la regulación, pues sí cabe decir, ¿no? Que empezaron justamente los primeros partidos políticos en México a crearse como una forma de asociación que buscaba protestar básicamente la dictadura de Díaz, ¿no? Entonces, tenemos que los primeros partidos políticos van a ser justamente reaccionarios a la dictadura. El Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, el Partido Antireeleccionista de Madero, con el que busca en un primer momento por la vía pacífica quitarle el poder, ¿verdad?, a Porfirio Díaz. Y es hasta que vemos que no hay canales pacíficos institucionales, pues que se hace un llamado a levantamiento armado, ¿verdad? Pero vean cómo estos primeros partidos políticos, así se va ejerciendo este derecho de asociación, y aquí podemos ver la importancia, ¿no? Que justamente nos puede llevar un partido político a querer derrocar un gobierno ilegítimo, un gobierno injusto. Entonces, bueno, se regulan por primera vez en 1911, después de la Revolución Mexicana, en la primera ley electoral de Madero, y vemos que justamente se busca pues dar las bases. Va a ser la primera vez que se regula en nuestro país a los partidos políticos. Se crea el Partido Liberal Constitucionalista al amparo de Carranza, Obregón y Pablo González en 1916. Se empiezan a pelear los caudillos de la Revolución y Carranza crea otro partido, el Partido Cooperatista Nacional, simplemente para que veamos, ¿no? Que es una práctica común desde tiempos de la Revolución Mexicana. Si me peleo con mi partido político, pues puedo crear otro, ¿no? Lo hemos visto aquí muchas veces, ¿no? El PRI, que la rama democrática, la corriente democrática del PRI se descinde exitosamente y crea el Partido de la Revolución Mexicana, perdón, el PRD, sí, el Partido de la Revolución Democrática, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, pero también vimos que el mismo PRD se pelean, se escinde exitosamente, y gran parte de los afiliados, de la militancia del PRD crea pues Morena, ¿verdad?, en 2014. Entonces, pues así vemos, ¿no? Estos hechos históricos muchas veces se repiten, ¿no? Se pelea Carranza con Obregón
y crea el Partido Cooperatista Nacional. En 1919 se crea el Partido Comunista Mexicano y justamente vamos a ver aquí cómo se manifiesta. Creo que el Partido Comunista Mexicano puede ser un gran ejemplo de cómo se ha limitado, cómo se limitó durante gran parte del siglo XX el derecho de asociación en nuestro país, el derecho de asociación político-electoral. Aclaro, ¿no? Que justamente nos estamos refiriendo ya en estos momentos exclusivamente al derecho de asociación política, porque evidentemente nos llevaría, ¿no?, toda la vida, y no es materia de la materia electoral, ¿no?, analizar otras formas de asociaciones que pueden estar muy vinculadas, pero sobre todo nos vamos a enfocar, ¿no?, a este derecho en el ámbito político electoral. Entonces, decíamos que el Partido Comunista Mexicano puede ser un gran ejemplo, puede dar muestra de cómo estaba tan limitado, tan restringido, tan violado el derecho de asociación durante la mayor parte del siglo XX, porque básicamente el Partido Comunista Mexicano no obtuvo o fue perdiendo el reconocimiento legal durante la mayor parte de su existencia. Básicamente tuvo que estar siempre en la clandestinidad. No toleraba el partido oficialista la existencia formal de este partido comunista. Lo consideraban un partido radical, contrario a los intereses. Vamos a ver que gran parte, ¿no?, de los movimientos de izquierda, de oposición fuerte, radical al régimen, van a estar básicamente prohibidos, ¿no? Y que todo esto pues se va a radicalizar mucho, tanto la opresión, tanto el autoritarismo, como la violencia también de los propios grupos de izquierda, después, ¿no?, del 68, después del famoso halconazo, pues todo eso evidentemente va a hacer que se radicalice, ¿no?, estos grupos más radicales de izquierda en nuestro país, ante pues una intolerancia, ante una represión del derecho de asociación. Entonces, bueno, el Partido Comunista Mexicano se crea desde 1919, pero básicamente desde que existe el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de Estado que va a ir evolucionando, pues se va a prohibir la existencia legal del Partido Comunista Mexicano. Y bueno, algo interesante, algo importante a recordar es que tanto la ley de 1911 como la ley electoral de 1917 y la ley electoral de 1918, que es básicamente la regulación que va a subsistir hasta 1946, va a ser la misma, la ley de 1918, después de la Constitución, hasta el 46 van a ser básicamente las mismas reglas, pues van a permitir las candidaturas independientes, ¿no? Entonces, eso también es relevante porque, bueno, si no encontrabas en este derecho de asociación, de afiliación a un partido político, las expectativas de participación que tú buscabas, podías irte por la vía independiente. Y justamente eso es lo que hace Obregón en 1920. Ante el encono que había, Carranza no quería que fuera su sucesor en la silla presidencial, pues se lanzó él mismo por la vía independiente y ya después lo apoyaron o respaldaron el Partido Liberal Constitucionalista, el Laborista y el Socialista de Yucatán, ¿no? Pero pues recordemos este año clave que es 1929, el asesinato de Obregón, y también recordemos esta guerra cristera, ¿no? Ya desde el juarismo, el Estado emprende un conflicto muy fuerte, muy grande con la Iglesia católica, porque básicamente controlaban el 90% de las tierras, de los terrenos, eran dueños del país. Básicamente la Iglesia católica era dueña de las propiedades.
y Juárez, ¿verdad? Con las leyes de reforma, la amortización de los bienes en manos de la iglesia, etcétera, la separación iglesia-estado, la instauración del principio de laicidad, ¿verdad? Pues todo lo que llevó a las leyes de reforma, pues básicamente inician un conflicto que va a durar a partir de ahí y la mayor parte del siglo XX del Estado mexicano con la Iglesia Católica. Entonces, el derecho de asociación religiosa en el contexto de estos conflictos con el Estado mexicano, pues va a ser también limitado, ¿no? Va a tener diferentes ambigüedades, van a estar sin una regulación clara. Recordemos que también en ese contexto se prohíbe, ¿verdad? Desde la Constitución también de 1917, el derecho al voto, tanto activo como pasivo de los ministros de culto. Entonces, vamos a ver qué va. Es básicamente hasta que llega Carlos Salinas de Gortari, es cierto, que ha sido una reforma constitucional para reconocer el sufragio solamente activo de los ministros de culto, y también se aprueba la ley de asociaciones religiosas, que bueno, va a ser muy importante esta ley y las sucesivas reformas a la ley general de asociaciones religiosas, porque básicamente no había pues un gran vacío jurídico para realizar el culto religioso, ¿no? Estaba prohibido también realizar el culto religioso en espacios públicos. Solamente se podía hacer dentro de los templos, dentro de las iglesias. Y bueno, es como una primera gran negociación y un arreglo del conflicto lo que hace Salinas en 1994. Bueno, desde el 92, creo, entre el 92 y el 94. Entonces, bueno, en ese contexto de conflicto grande con la Iglesia Católica, en ese gran contexto del asesinato de Obregón, ¿verdad? Se crea el Partido de Partidos, el Partido Nacional Revolucionario, y que justo vemos aquí una intención primera de controlar ese derecho de asociación, ¿verdad? Por calles, desde la Ciudad de México. O sea, aquí empieza a verse justamente ese ánimo de control de las opciones políticas, del derecho de asociación. O sea, y justamente lo que buscó Calles es crear un partido de partidos, institucionalizar la pugna del poder político, porque estábamos viendo esto, no solamente el asesinato del presidente de la República, ¿verdad? Que acababa de ganar las elecciones después de reelegirse por una reforma constitucional que hace Calles durante su mandato presidencial, pero esto pasaba en todo el país, ¿no? ¿Cuál era la forma en que muchas veces si bien había elecciones en todo el país, en los estados, y vemos una gran cantidad de innovaciones electorales a nivel local desde mucho tiempo atrás, pues veíamos mucha violencia y mucha inestabilidad, ¿no? Había muchos políticos pistoleros, caudillos, caciques locales que justamente utilizaban la violencia para ganar estas elecciones y mantenerse en el poder, ¿no? En fin, entonces la idea era justamente institucionalizar. Por un lado, es un propósito pues muy positivo para cualquier sistema político que aspire a ser una democracia constitucional, dejar atrás el uso de la violencia y mejor ir por canales legales, por canales institucionales, elecciones periódicas. Esa es básicamente la razón, ¿no? que manifiesta Adam Przeworski en este libro de ¿por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? ¿Por qué si las elecciones nos acarrean tantos problemas? A ver, veo que alguien levantó aquí la mano. Ah, no, dejaron aquí un comentario.
¿Qué tal, Osvaldo? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bueno, yo considero que esa parte de la violencia aún no ha cesado, pese a que estamos en tiempos modernos. Simplemente ha evolucionado porque quienes realizan estos actos de violencia son conscientes que por la vía legal se pueden, olvidé el término, perdón, se puede anular la votación de acuerdo al grado de violencia que se haya ejercido y si este fue determinante para la elección. Les pongo el caso de que aquí en Puebla en 2018 pues hubo una violencia sistemática. Entonces esta violencia sistemática incluso estuvo, pues podría decirse que amparada por el mismo partido en el poder, porque se utilizaron camionetas de la fiscalía, pero la defensa del partido en el poder fue de que, pues, ellos en esas urnas que se robaron, en donde se ejerció violencia, no estaban ganando. Pero pues todos los partidos políticos saben más o menos en dónde ganan y en dónde pierden. Y saben, son conscientes de que vivimos en una era de las redes sociales, en donde pues con un celular te pueden evidenciar en cualquier momento. No van a ser tontos para irse a robar una urna en donde están perdiendo. Entonces, esta violencia, pues obviamente no se da como antes, que era abierta y que iban a todas las urnas y que obviamente sucedían estos actos en mayor proporción, sino que ahora son estratégicamente para que las personas pues tengan miedo de ir a votar y que digan, ay, pues no, mejor no votamos porque qué tal si nos pasa algo. O pues ya se sabe quién va a ganar, el famoso de que ya se sabe quién va a ganar, ¿para qué votamos? Es cuanto, gracias. Qué importante esto que dices, Osvaldo. Muchas gracias, porque tiene razón, ¿no? Si bien en gran parte del país ya no vemos estos asesinatos tan en la mayor parte del territorio nacional, no vemos asesinatos así de candidatos. Lo cierto es que sí lo seguimos viendo en algunos municipios, ¿no? De entrada. O sea, el estudio de Electec nos dice que las elecciones de 2018 y las de 2021 han sido de las más violentas de las últimas décadas. Una gran cantidad de candidatos a presidencias municipales, tanto hombres como mujeres, asesinados. Entonces, eso de entrada, ¿no? Sería un mito muy grande o una cosa muy, una mentira, pues sí, decir que hoy en día tenemos elecciones pacíficas en todo el país. Entonces, de entrada sigue habiendo, ha incrementado la violencia, los asesinatos en el contexto de los procesos electorales, lo cual es gravísimo, sobre todo en algunos municipios muy focalizados, y necesitamos hablar de ello. Y bueno, este ejemplo que pones de Puebla también, ¿no? Revela que muchas veces la violencia, las tácticas se han sofisticado, ¿no? Entonces, efectivamente, a lo mejor ya no vemos en la mayor parte del país asesinatos cuando una opción política no nos conviene, pero vemos todavía una gran cantidad de malas prácticas que desafortunadamente le quitan integridad a los procesos electorales, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Puebla fue muy evidente, pero también tenemos el caso de Michoacán, en donde el crimen organizado, básicamente, ¿no? Intervino también en varios municipios y que se analizó en sede jurisdiccional la posibilidad de anular la elección por esa razón. Y bueno, ese es un tema. Ahora también la violencia digital, ¿no? Que también es abrumadora y sobre todo si lo analizamos con una perspectiva de género, afecta desproporcionadamente a las mujeres que están compitiendo en política, ¿no? Entonces, qué buena reflexión, Osvaldo, nos planteas, porque bueno, si bien, ¿no? Eso es
algo de lo que se habla mucho, ¿no?, en la historia electoral de nuestro país, de que desde 1929 se crea el PNR como un partido que va a institucionalizar los procesos electorales, la lucha por el poder político. Vemos que sigue muy fuertemente la violencia en diferentes grados y en diferentes manifestaciones, todavía en nuestros procesos electorales. Queda mucho trabajo por hacer justamente para lograr elecciones limpias, ¿no? Entonces, pues sí, no hay que quedarnos simplemente con esta idea, ¿no?, de que ya tenemos partidos políticos, pluralidad política y que ya tenemos la victoria alcanzada. Todavía hay muchos grupos facciosos que utilizan violencia en muchos ámbitos, violencia simbólica, violencia verbal, violencia con compra del voto, violencia política de género, y que necesitamos justamente ir erradicando esto para tener elecciones realmente libres, auténticas, competitivas, ¿no? Gracias, Osvaldo. No sé si alguien más quiere comentar algo al respecto. Me parece una reflexión muy relevante. Bueno, y eso también creo que sería interesante, ¿no? ¿Qué tanto este tipo de violencia afecta el derecho de asociación? Que es lo que estamos analizando, ¿no? Hace poco tuve oportunidad de estar en Veracruz hablando de violencia digital y analizábamos justamente cómo la violencia digital no es que la regulación, por ejemplo, de la violencia política de género, sancionar la violencia política de género, puede llegar a ocurrir, ¿no? Pero no ese es el propósito, no es que la violencia política de género restrinja la libertad de expresión, porque la libertad de expresión tiene límites y violentar a una mujer no está definitivamente amparado por el discurso de la libertad de expresión. Entonces reflexionábamos justamente cómo al contrario, ¿no? No es que se restringe la libertad de expresión, sino que hay datos empíricos, estudios ya empíricos, observables, de que la violencia digital, la violencia política de género, justamente inhibe la libertad de expresión de las mujeres en política. Y también podríamos decir que el derecho de asociación, porque evidentemente muchas mujeres han cerrado sus cuentas de Twitter, han dejado de buscar asociarse con otras mujeres ante diferentes amenazas, insultos que han recibido a partir, ¿no?, de personas anónimas, de trolls en las redes sociales. Entonces, bueno, me parece importante tener estas reflexiones que puso aquí sobre la mesa Osvaldo. Bueno, vamos a continuar con este proceso histórico. Si alguien quiere mencionar algo al respecto también, podemos hacerlo, o conforme va avanzando la sesión. Entonces, bueno, lo que observamos aquí, sobre todo, ¿no?, con Calles, es que pues va a tener una intención muy fuerte de controlar justamente este derecho de asociación, ¿verdad?, de controlar el poder político, porque el Partido Nacional Revolucionario, el primer antecedente del PRI, del partido oficialista, de lo que sería este sistema de partido hegemónico, pues va a ser ese partido de partidos, aglutinar a todos los partidos que se estaban formando en todo el país y controlarlo desde Ciudad de México. Y vamos a ver que las diferentes reformas, los diferentes cambios que se van dando, pues básicamente tienen como finalidad esa, lograr imprimirle mayor poder, mayor hegemonía al partido de Estado. Y que todas las formas de asociación, todas las formas de asociación política, de asociación sindical incluso, se incorporen a las filas del partido oficialista, porque vemos que justamente con la creación del Partido de la Revolución Mexicana, que es el cambio de nombre que hace Lázaro Cárdenas al PNR,
en 1938. O sea, vean qué inteligente. Lázaro Cárdenas justamente coopta la lucha sindical, introduce todo el movimiento obrero, el movimiento sindical, el movimiento de izquierda a las filas del partido oficialista. Entonces, de ser un partido de partidos, el PRM se hace un partido de sectores. El sector campesino, el sector obrero y el sector popular. Entonces vean cómo toda la asociación política, ¿no? Incluso la asociación relacionada con los sindicatos, van a estar todos agrupados, corporatizados en el partido de Estado, ¿no? Entonces, por eso va a tener tanto poder por tantos años, por eso van a ganar elecciones por tantos años, porque no había opción para que una organización política fuera fuerte más allá del partido de Estado, del partido oficialista. Todo tenía que estar coordinado desde el CEN, ¿no? El CEN del partido oficial. Y bueno, se van a ir permitiendo algunos partidos de oposición. El Partido Acción Nacional, que se funda desde 1939, va a ser un partido, ya lo hemos mencionado en otras clases, ¿cierto? Un partido muy importante porque pues va a ser pues de los principales que van a manifestarse en contra de los fraudes electorales, van a ser mítines, protestas, ayunos, ¿verdad? Ayunos matutinos, justamente cuando se dan estos grandes conflictos electorales, porque no se reconoce el triunfo de la oposición, primero a nivel municipal, luego a nivel gubernatura y luego con la crisis de 1988, ¿no? De la elección presidencial. Entonces, vamos a ver que pues se fue dejando ahí algunos partidos que los expertos, sociólogos políticos, sociólogas políticas, ¿no? Como Soledad Loaesa, como Jorge Carpizo, como Cosío Villegas, Pablo González Casanova, todos estos que estudian a profundidad el sistema político mexicano, y podríamos hablar, ¿no? Este derecho de asociación, cómo se va desarrollando durante todo el siglo XX, pues justamente nos dicen que el mismo régimen político permitió la existencia de otros partidos, pero que sabían que no eran fuertes, que sabían que no representaban en un primer momento un peligro para la supervivencia, para la hegemonía del poder, del partido de Estado, del partido oficial, para el partido en el gobierno. Entonces permiten la existencia testimonial del PAN, del PPS, del Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Demócrata Mexicano, como nos pone aquí también Carlos Oropesa, ¿verdad? Que son los partidos de más largo alcance y que justamente van a coadyuvar de alguna manera con la narrativa oficialista de que había elecciones libres y auténticas, porque existían otros partidos, pero no ganaban las elecciones, ni modo, ¿no? Y bueno, pero lo cierto es que pues no se permitían otras posturas que fueran fuertes, que fueran peligrosas, como la del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Que estuvo en la ilegalidad pues toda su vida, y entonces todo se iba cooptando, se iba corporatizando a las filas del PRI, que cambia de nombre, como lo conocemos hasta ahora, en 1946. Y les decía, ¿no? Que la ley electoral, básicamente desde 1918 a 1946 va a ser las mismas reglas electorales, la misma legislación electoral. Básicamente va a haber mucha libertad para crear partidos políticos, se podían postular candidaturas independientes,
Pero en 1946 empezamos a ver las primeras prohibiciones importantes. En 1946 de entrada se prohíben las candidaturas independientes a nivel federal. Se trata de quitarle como ese sesgo de izquierda al PRI que le había dado Lázaro Cárdenas, aunque evidentemente no se va a quitar de ese corporativismo sindical que ya había construido muy inteligentemente Cárdenas. Se va a ir transformando el sindicalismo mexicano y su forma de interactuar con el partido. Son una serie de intercambios de prebendas, ¿verdad? Con evidentemente el intercambio económico y de votos, básicamente, ¿no? El clientelar, corporativista, etcétera, todas estas características que nos reflejan muy bien todos estos sociólogos políticos mexicanos, pero se establece el monopolio de los partidos políticos a nivel federal y además es la primera vez que se endurecen fuertemente los requisitos para registrar un partido político. Se necesitaba ya tener más control de ese derecho de asociación y entonces para registrar un partido político se tenía ya que hacer el procedimiento formal ante la Secretaría de Gobernación y se tenía que hacer una afiliación. Gracias, estimado Carlos, nos está aquí aportando, ¿no? ¿En qué años se fundan estos diferentes partidos políticos? El PPS 1948, el PAR 1954 y el PDM 1975. Muchísimas gracias, estimado Carlos. También quien quiera hacer aportaciones, comentarios, precisiones, con toda confianza, ¿verdad? Estamos aquí en este bonito espacio académico para enriquecernos entre todas y todos. Entonces, ¿estábamos qué? Sí. Un partido debía registrarse ya ante la Secretaría de Gobernación y además empiezan a endurecerse los requisitos para crear nuevos partidos políticos. Se necesitaba una afiliación de 30,000 ciudadanos en por lo menos 2/3 partes de las entidades federativas, además de un mínimo de 2,000 ciudadanos en cada una de ellas. Entonces, ningún partido político alcanzaba esta cantidad de afiliados, nadie tenía la maquinaria que tenía el PRI, nadie tenía la maquinaria, la burocracia, la organización, el dinero público que tenía el PRI, evidentemente. Entonces, pues, bueno, aquí pongo que se registraron 10 partidos políticos, pero en la elección que hubo ese año, solamente se registraron 3 partidos políticos, porque el mismo PRI tuvo que hacer una excepción a su propia regla, porque ningún partido político alcanzaba ese nivel de afiliados. Ay, espérenme. En fin, entonces disminuyen de esa forma los partidos políticos de manera sostenida a 5. Bueno, aquí recomiendo mucho, entre otros textos, porque hay mucha literatura que nos puede ampliar el panorama y que son muy interesantes, ¿no? Conocer esos detalles del desarrollo histórico electoral. Pero, por ejemplo, este de Goldenberg, que se llama Historia Mínima de la Transición Democrática en México, pues se lo leen en un día, un sábado, ¿no? Un sábado se lo pueden leer un domingo y explica justamente la historia mínima de esta transición, de este proceso. Y aquí podemos justamente ver no solamente las restricciones durante la gran parte del siglo XX de este derecho de asociación, porque es el análisis que intentamos hacer ahora, sino de todos los derechos político-electorales, ¿no? Sobre todo el derecho a votar y ser votado, pero vean, ¿no? Esta vertiente del derecho de asociación para afiliarse, para formar partidos políticos, pues empieza a endurecer, ¿no? En 1954 se reforma otra vez la ley electoral y se vuelve a elevar a 75,000 afiliados en 2/3 partes de las entidades federativas, con un mínimo de 2,500 en cada una de ellas.
Entonces, básicamente, pues era muy difícil, ¿no? Que existieran partidos fuertes que lograran esta cantidad de afiliados, que tuvieran condiciones de competencia, que tuvieran esta maquinaria, este trabajo político, como lo tenía ya el PRI. Entonces vamos a tener básicamente que de 1964 al 76 solo vamos a tener 4 partidos políticos nacionales, PRI, PAN, PPS y el PAR. Y bueno, el PPS y el PAR pues van a estar realmente muy cerca ideológicamente, del PRI, al grado que en esta elección de 1976, o sea, vean qué tan restringido estaba el derecho de asociación, que se va a dar este colmo, ¿no? Bueno, antes pues tenemos 1968, donde se asesina a nuestros estudiantes. O sea, fue realmente un parteaguas, un momento terrible en la historia política de nuestro país, que todavía no logramos evidentemente sanar. Es una herida, todavía está abierta, y que justamente, entre otras de las demandas, era esto, que existiera libertad del derecho de asociación política, que existieran canales institucionales para cuestionar al régimen, que existieran canales institucionales para, la, para materializar la pluralidad política en nuestro país, de los jóvenes, de las clases populares, ¿verdad? Entonces, pues fue uno de los primeros parteaguas, y viene, bueno, viene la gota que derrama el vaso, la elección de 1976, donde hay un único candidato a la presidencia de la República, José López Portillo. Imagínense qué tan mal estaba nuestro derecho de asociación, que solamente hubo un candidato a la presidencia de la República. El Partido Acción Nacional no alcanzó un acuerdo, estaba en medio de una crisis interna. Sus estatutos establecían que el candidato a la presidencia debía de contar en la asamblea del partido con el 80% de los votos. Entonces, sus estatutos estaban realmente pensando que existía unanimidad. Y eso era también a lo que le apostó el régimen político durante muchos años, a que hubiera unanimidad política en un país tan complejo y tan plural como lo es México. Entonces, bueno, el PAN no lanzó candidato a la presidencia, y por eso se cuestiona mucho, ¿no? ¿Qué tanta oposición realmente planteaban el PPS y el PAN? Porque estos dos partidos postularon también a José López Portillo, y solamente el Partido Comunista Mexicano lanzó un candidato, Valentín Campa, que realmente logró convocar a mucha gente en los diferentes mítines que hizo, pero evidentemente no estaba registrado legalmente. Entonces, por eso es que solo hubo formalmente, legalmente, un solo candidato a la presidencia de la República. Exacto. El PPS y el PAR actuaban en los hechos como partidos satélites del PRI, no eran como partidos hijos, ¿no?, del propio PRI, como nos refiere muy acertadamente aquí Carlos Oropesa. En fin, entonces vean, ¿no? Que tenemos entonces, ¿no? Vean cómo podemos hacer esta división histórica, ¿no? Pues el derecho de asociación básicamente no estuvo reconocido hasta 1957, la Constitución de 1917, que hubo mucha libertad de asociación, básicamente entre 1917 y 1946, pero estas formas de asociación se fueron centralizando, cooptando, estructurando en las filas de un partido oficialista, de un partido hegemónico,
y de 1946 a 1976, básicamente, ¿no? Durante 30 años, básicamente, se va a ver una gran represión, una gran intolerancia a la oposición, a otras formas de asociación política. Las reglas para crear partidos políticos se hicieron muy fuertes para tener muy poquitos partidos controlados y que además funcionaran de forma satelital, como lo refiere Oropesa, ¿no? A los caprichos del propio partido de Estado. El PAN, pues sí, era digamos, dentro de los partidos oficiales, realmente de oposición, pero no tenía la competencia, los afiliados, el dinero público que tenía el PRI, pero poco a poco fue ganando ciudades en el país hasta que ganó, ¿verdad? Baja California en 1989. Entonces sí fue un trabajo paulatino que fue haciendo poco a poco el PAN y que después también va a ir haciendo el PRD, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos que 1976 y esta crisis política va a ser clave porque justamente a partir de 1976 viene un giro en la regulación, digámoslo, de nuestro derecho de asociación. En 1977, en esta crisis de legitimidad del Estado, donde ya era a estas alturas del partido, en el contexto de la guerra sucia, el otro día leí algo que me dejó, me causó escalofríos. Pero imagínense que en el temblor de 1985, que no solamente sacudió a la Ciudad de México, sino a otras ciudades, pero que sacudió básicamente también al país, ¿no? En el sentido de esa conciencia de que la sociedad civil se organizó mejor que y actuó y respondió de mejor manera que el propio Estado, que el propio gobierno, pues fue también algo importantísimo, ¿no? Para el contexto de la crisis que después se da en 1988. Pero lo que me dejó así con escalofríos es que justamente en el temblor, donde era la sede, no recuerdo el edificio, pero en uno de los edificios que se derrumbaron, era, no sé, ¿para qué les digo si no les voy a decir esto exactamente? Pero se encontraron restos, no solamente de personas que habían fallecido en el contexto del temblor, que perdieron la vida una gran cantidad, miles de personas, sino que además encontraron restos de personas que habían sido torturadas por agentes ministeriales, ¿no? Imagínense eso, o sea, en el contexto, evidentemente, de este Estado autoritario, en el contexto de la guerra sucia, en fin. Bueno, ¿para qué les digo esto si no lo tengo como el dato ni la fuente? Pero les quería compartir esto. Mejor otro día se los comparto. Mañana se los comparto con los datos fidedignos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía no sabemos de eso. No hablamos mucho de ese periodo de la guerra sucia, pero se recurrían a estrategias terribles, ¿no? Para tratar de controlar esa oposición radicalizada que se estaba saliendo de control porque no se daban espacios institucionales, no se permitía este derecho de asociación ejercerse libremente, ¿cierto? Entonces, bueno, por eso 1977 es un año clave para el derecho de asociación, porque se reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público, se establece esta figura del registro condicionado. Exacto, ¿no? La LOPE de 1977. Esta reforma es fundamental, la de 1977, porque además, ¿no?, de establecer a los partidos políticos como entidades de interés público, se crea la figura de las asociaciones políticas nacionales,
hoy las llamamos agrupaciones políticas nacionales, pero fue una manera en que justamente el régimen político intentaba estabilizar todas esas ansias de participar, toda esa efervescencia social, de participar en la vida democrática del país. Entonces se crea esta figura de las asociaciones políticas nacionales. Entonces, para los partidos políticos se crea la figura del registro condicionado, o sea, de tener de 1945 al 76 requisitos bien fuertes, bien exagerados para crear un partido político. Se modifica al registro condicionado, es decir, tener solamente 4 años de actividad política previa, contar con documentos básicos y 1.5% de la votación para poder crear un partido político. Y vean, por ejemplo, lo que contemplaba la famosa LOPE, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, definió por primera vez a las asociaciones políticas nacionales en su artículo 51 como formas de agrupación política, vean esto, susceptibles de transformarse conjunta o separadamente en partidos políticos que contribuyan al desarrollo de una opinión política mejor informada. Y vean esto que ayer me dio mucha risa. Ayer que estaba repasando, construyendo estas láminas, afinándolas, esto, mayor densidad ideológica. Me dio mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué es esto de la densidad ideológica? En fin, vean aquí que la intención de esta reforma electoral, pues fue la primer gran válvula de escape que empieza a abrirse cuando ya resultaba en términos de Robert Dahl más costoso reprimir a la oposición que tolerarla. Entonces, necesitamos ir creando canales institucionales para permitir esta participación ciudadana, este derecho de asociación, y vamos a crear entonces las asociaciones políticas nacionales, pero la idea era justamente, a ver, si estamos pensando que los partidos políticos nacionales necesitan 4 años de actividad política previa, la Asociación Política Nacional se pensó desde ahí como un paso previo para los partidos políticos para constituirse, porque para, por ejemplo, crear, registrar legalmente una asociación política nacional, se necesitaba contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país, que es el requisito que hoy pide actualmente la Ley General de Partidos Políticos para las agrupaciones políticas nacionales, un órgano directivo de carácter nacional, además de tener delegaciones en cuando menos 10 entidades federativas. Hoy en día el requisito son 7. 7 entidades federativas para tener una agrupación política nacional. ¿Qué requisitos? Vean, comprobar haber efectuado actividades políticas. Estos son los requisitos de 1977, ojo, ¿no? Mañana vamos a ver con calma los requisitos actuales. Pero los requisitos de en 1977, cuando se crea esta figura, vean que se crea en el contexto, ¿no? De esta crisis política. Tener entonces 2 años anteriores de trabajo político previo, presentar y demostrar una ideología definida y que esta constituyen y que tienen centros de difusión de la misma ideología, ¿no? O sea, había como una fuerte concepción, ¿no? De lo que es la ideología y cómo la ideología es lo que deben de promover tanto los partidos políticos nacionales como las asociaciones políticas nacionales, ¿no? El fin era contribuir a una mejor formación de la opinión pública y que esa opinión tuviera mayor densidad ideológica. Entonces, bueno, esto me pareció interesante y justo ayer lo puse en Twitter porque me pareció interesante este concepto de densidad ideológica
Y una persona me puso por ahí una reflexión interesante, ¿no? De cómo actualmente se habla de la crisis ideológica de los partidos políticos, ¿no? Vemos partidos más pragmáticos que ideológicos. Y bueno, entonces, si el fin constitucional, bueno, yo tengo dudas al respecto, porque el pragmatismo político no me parece que sea algo nuevo. A lo mejor sí lo podríamos ver más marcado, evidentemente, en los partidos políticos, pero en toda la historia de la humanidad, el pragmatismo político ha funcionado, ¿no? Ha estado vigente, vivo, y lo inaugura Maquiavelo desde la publicación del Príncipe, ¿cierto? ¡Ey! Ven aquí. Entonces, ven. Entonces, bueno, no creo que sea un fenómeno nuevo. Además, pienso que sobre todo son los principios abstractos, no la ideología, porque yo tengo una concepción desde Luis Villoro más negativa de la ideología. Me parece que sobre todo son los principios, más que la ideología, esos principios abstractos a los que apelan los diferentes partidos políticos, los que diferencian en términos de Giovanni Sartori a estas formas de organización política modernas, de las facciones, que eran esas agrupaciones políticas de la antigüedad. Entonces, bueno, pero me pareció interesante la reflexión de la pérdida ideológica de los partidos políticos que actualmente se mueven más acorde a sus intereses que acorde a ideales, principios o ideología. Entonces, si el propósito de los partidos políticos en el 77 y las agrupaciones políticas nacionales era promover opinión pública, en otras palabras, yo lo podría decir que el objetivo de los partidos y de las asociaciones políticas era politizar a la ciudadanía, pues creo que hemos fallado de alguna manera, ¿no? Han fallado los partidos políticos nacionales, las agrupaciones políticas, porque en general vemos, bueno, uno de los mayores retos y de por qué hablamos de la crisis de la democracia representativa, pues es justamente esta falta, disminución de la participación en los procesos electorales. Hay una renuncia masiva de las personas militantes a los partidos políticos. Como ustedes recordarán, el Instituto Nacional Electoral cada 3 años, cada vez que hay una elección federal, debe revisar el padrón de militantes, del padrón de afiliados de todos los partidos políticos nacionales para corroborar que siguen manteniendo el 0.26% del padrón electoral para mantener el registro y las prerrogativas inherentes a este registro legal. Y en 2021 el INE nos dio un dato fuertísimo. En conjunto, los 7 partidos políticos nacionales habían perdido el 70% de su militancia. Entonces, estamos en una encrucijada, en un momento de cambio. ¿Cómo se va a manifestar este derecho de asociación política si ya no queremos la ciudadanía contemporánea afiliarnos a partidos políticos, si estamos renunciando a los mismos partidos políticos? Son reflexiones que les comparto aquí para que también las vayamos aquí comentando, entre hoy y mañana, a ver ustedes qué opinan, porque, pues bueno, ahorita estamos viendo justamente la evolución de nuestra normativa electoral, cómo se fue transformando, primero libertad, luego endurecimiento, concentración, luego se intentó dar una pequeña apertura, pero vemos que no ha terminado de cuajar esta pluralidad, que se ha convertido simplemente en élites políticas, cúpulas partidistas las que participan, pero ¿qué pasa con el grueso de la población? ¿Cómo ejercemos ese derecho de asociación política? ¿No?
Te escuchamos, estimado Carlos. Muchas gracias, maestra Alejandra. Muy interesante lo que estás refiriendo en este momento. Y me parece que entre otras explicaciones hay unas muy claras y contundentes en general en todos los partidos políticos, izquierdas, derechas, centro, de todo. Y es que los partidos se han convertido en aras de ese pragmatismo desideologizado en una especie de franquicias, maestra, compañeras y compañeros, que han sido prácticamente secuestradas por unas cúpulas burocráticas, burocracias partidistas, que lo que han hecho, ahorita de uno de los temas que nos planteas a la sesión de hoy, el derecho de afiliación. ¿Qué crees que pasa, maestra? Pues muchos partidos, de manera mañosa y fraudulenta, engañan a los simpatizantes haciéndoles creer que son militantes cuando llenan una solicitud de afiliación. ¿Pero qué sucede en muchos casos? Pues llega el ciudadano que se identifica ideológicamente o pragmáticamente con ese partido político, entrega su solicitud, aparentemente le dan un comprobante, ¿y qué crees que pasa? El partido político no lo da de alta en su padrón de militantes. Fíjate qué fenómeno, ¿eh? Es muy delicado. Y claro, muchos ciudadanos no saben que tienen el derecho a reclamar el que, habiéndose llenado un formulario de afiliación, no ha sido procesado realmente ni formalmente para ejercer sus derechos de militante y poder practicar sus derechos políticos electorales. Esto sucede que hay algunos partidos, la gran mayoría, que solo es un pequeño grupito que están registrados, están en el padrón y en virtud de sus estatutos, solo los que están registrados en el padrón tienen derecho a participar en la vida de las candidaturas y otras actividades del partido político. Entonces, los demás, muchos ciudadanos son meramente como carne de cañón, utilizados, y a la hora de la hora no pueden ejercer sus derechos políticos electorales en ese partido político. Tú escuchas mencionar a los secretarios, generalmente es la cartera de organización la que se hace cargo del padrón de militantes, decir, tenemos 2 millones de afiliados. El PRI alguna vez dijo que tenía 6 millones de afiliados. ¿Y cuántos realmente practican vida intrapartidaria? A lo mejor 10,000, 20,000. Y ha llegado este fenómeno en que uno de los partidos grandes, pues está, en razón de lo que tú comentas sobre esta evaluación que hace el INE, está muy cerca del 0.26, ¿eh? Van a tener que hacer otra campaña de afiliación para poder subir sus números. El partido que está hoy en el gobierno ha declarado en el año pasado que tuvo un proceso de afiliación masiva, que tenía más de 2.5 millones, y cuando revisas la plataforma en el INE, no rebasa los 350,000 afiliados. Ahí está pasando algo con ese pragmatismo mezclado con burocracias partidistas. Es cuanto, maestra. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente hay muchos problemas en torno a esta afiliación. Mañana lo vamos a ver con números. Pero sí, hay unos partidos políticos, el PAN tiene muy poquitos, por ejemplo, está muy cerca de este 0.26%, porque se ha caracterizado por ser sobre todo no un partido de masa, sino un partido de militantes, muy limitado. Los requisitos para ingresar al PAN son un poco más, están más regulados que en otros partidos políticos, no tienen esta base masiva de afiliación, como el PT o como refieres el partido en el gobierno, Morena. Pero además de ese fenómeno que comentas, que se puede dar, ocurre también lo otro, ¿no? Que en esta exigencia de tener más del 0.26%,
se afilian masivamente a personas que no dan su consentimiento para formar parte de partidos políticos y que se ha multado a estos institutos políticos cuando se hace estas revisiones, y no es entonces de extrañarnos que en el famoso plan A, ¿verdad?, antes del famoso plan B, y que fueron de las cosas que dijo la Suprema Corte la semana pasada, ¿verdad?, en esta nulidad de la segunda parte, bueno, esta declaración de invalidez de la segunda parte del plan B, que fue una de las cosas que no entendimos en qué momento se cambió, porque en un primer momento se estaba haciendo esto de la cláusula de la vida eterna a los partidos políticos, y entre otras cuestiones se quería quitar la pérdida del registro de un partido político nacional por esto del 0.26%, que al final el plan B, como quedó ya aprobado, no contempló eso, pero fíjate, lo que querían hacer justamente era eso, quitarle ese requisito para sanción. Bueno, se le quería quitar la sanción a los partidos políticos en caso de duplicaciones de afiliaciones y además de quitar esta causal de pérdida del registro, porque realmente es un problema hoy en día para los partidos políticos. En fin, se nos está acabando el tiempo. Mañana, sí, te lo comparto ahorita mismo. Mire, es muy importante, es un derecho que tenemos todas las ciudadanas, los ciudadanos. Podemos revisar si estamos afiliados o no a un partido político sin nuestro consentimiento, porque ha ocurrido casos, en que las personas están registradas. Ya ven que hay que decirlo, desafortunadamente sí se ha dado mercado negro de la lista nominal, se ha filtrado desafortunadamente en algunas ocasiones la lista nominal desde el INE a los partidos políticos. Se ha denunciado esto varias veces. También se tienen copias de las credenciales del elector por ahí y por allá. Son las malas prácticas de estos delitos electorales que todavía quitan integridad a nuestros procesos electorales. Entonces es muy importante que podamos como ciudadanas y ciudadanos revisar esto. Les voy a pasar la página para que ustedes puedan verificar si de casualidad están afiliados a un partido político. Aquí va. Si es algo, Osvaldo, te escuchamos. Aquí está el link, Verónica. Bueno, de manera anecdótica, en el proceso electoral 2021, una compañera que se registró como CAE en el INE, pues no pudo ser procedente en un principio su registro, ya que estaba marcada en el padrón de afiliaciones de un partido. No voy a decir el nombre del partido, digo no, para no evidenciarlo, pero pues todos lo hacen. Entonces, esta compañera pues ya como que se había dado por vencida, dijo, no, pues es que ya me negaron el participar como capacitadora debido a que pues estaba afiliada a un partido. Entonces, pues yo le sugerí que por la vía del JDC, pues exigiera su derecho, ¿no? A que ella no se había afiliado y pues que estaban violentando sus derechos político-electorales, en este caso, pues el partido que la afilió sin su consentimiento. Entonces pasaron, me parece que 3 semanas, fue realmente muy rápido, la justicia en tiempos electorales es muy rápida, entonces pudo ser procedente su caso, sin embargo ya no se pudo registrar porque la vacante ya había sido ocupado, entonces había quedado en lista de reserva, pero para su suerte, pues 2 meses después fue posible que la invitaran a participar, pero pues ya había perdido mucho tiempo, ¿no? Qué desafortunado. Pero mira, qué bueno que nos compartes este caso de la vida real, ¿no? No son aquí solamente especulaciones, o sea, vean, realmente puede afectar los derechos ciudadanos, los derechos político-electorales, el derecho a formar parte de una autoridad electoral, el derecho a ejercer tu profesión, el derecho al trabajo digno. O sea, vemos la interdependencia de los derechos humanos, ¿no? Aquí violentándose el derecho de asociación también por registrarte a un partido político.
sin tu consentimiento. Entonces, miren, aquí pueden ver en el primer link que les compartí, es el padrón de afiliados a partidos políticos. Aquí lo pueden descargar el archivo por partido político. Aquí decíamos, ¿no? El 0.26% del padrón electoral equivale hoy en día, bueno, con los datos de acuerdo con la normatividad que van a una fecha específica, 233,945. Entonces, vean aquí, Partido Acción Nacional, 252,000, muy apenas por encima del 0.26%. Aquí pueden descargar estos por partido político. El Revolucionario Institucional, evidentemente por todo lo que hemos comentado y toda la historia del siglo XX, pues todavía tiene una cantidad muy importante de personas afiliadas, ¿no? Casi 2 millones. El PRD es muy interesante porque a pesar de que pierde casi el registro como partido político nacional por no alcanzar el 3% de la votación válida emitida, pues todavía tiene una base importante de personas afiliadas. Partido del Trabajo tiene pues casi el doble del 0.26%. Partido Verde casi 3 veces. Movimiento Ciudadano, pues ahí la lleva. Y Morena, pues básicamente el doble. Tampoco es que tenga muchísimos, ¿no? Y millones, como bien refiere Carlos, y que además, pues es que hubo un proceso, se impugnó justamente, ¿no? La validez, la confianza del padrón de militancia de Morena, ¿no? En el contexto de sus procesos de democracia interna. Entonces aquí también se puede consultar este padrón que se ha ido depurando, también de Morena. Y además, aquí está el procedimiento específico para verificar. Ay, es que no estaban viendo mi pantalla. Bueno, aquí está el procedimiento para ejercer los derechos ARCO, evidentemente, y aquí pueden, si le dan clic aquí, consultar estos padrones de afiliados que estábamos mencionando y aquí ingresar tu clave de elector que viene en tu credencial para votar, para verificar si estás afiliado o no a un partido político. Y vean qué importante, ¿no? Porque se puede dar el caso, como el que menciona Osvaldo, y que nos pueden poner en aprietos por estas malas prácticas de los partidos políticos. Pero bueno, se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Mañana, miren aquí lo que nos comenta Verónica. Labora en la Junta Distrital Ejecutiva en Tijuana y a algunos compañeros les llegó una invitación del partido, se les hizo raro y al parecer están afiliados. Híjole, sí, diles que verifiquen esto y pueden presentar justamente estas denuncias y estas aclaraciones. Como nos dice Osvaldo. Les están pidiendo, perdón, completando eso lo que comentaba, resulta ser que también tienen que tienen que realizar un documento y presentarlo ante el partido, de que pues obviamente no se afiliaron por iniciativa, ¿no? Aparte de la cancelación que se hace en el portal. Exacto. Sí, y esto les puede acarrear sanciones a los partidos. Entonces, esto es muy importante. Aquí lo pueden verificar. Gracias por compartirnos esto, Verónica. Pues muchas gracias a todas y a todos. Mañana seguimos comentando todo esto y viendo la evolución también de este derecho de asociación, de las agrupaciones políticas nacionales y los casos que les comentaba. Vamos a analizar ya estos casos por parte del tribunal para que podamos ver análisis concretos, ¿no? Del derecho de asociación por parte del Tribunal Electoral. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todas y a todos por su atención, sus comentarios, sus aportaciones y sobre todo estos casos de la vida real, ¿no? Que nos hacen ver las malas prácticas de este derecho tan importante de asociación y de afiliación. Muy buena tarde. Hasta mañana, muchas gracias. Buen día, maestra. Gracias, buen día.